Muy bien, aquí hay que aplicar la fórmula. Sí, esta fórmula es costo directo. Bueno, les voy a mostrar la forma E5. Así le llaman en las licitaciones. Sí, esta forma E5 nos indica cómo aplicar los indirectos, financiamiento, utilidad y los cargos adicionales. Aquí cuando me dan fórmula, chequen, aquí me está diciendo 100 porque ellos ponen el ejemplo del costo directo, que son aquí 100. Entonces es el costo directo entre 1 menos 0.005, ¿de acuerdo? Y menos 100. Entonces vamos a aplicar la fórmula, donde nos está diciendo que este es el costo directo entre 1 menos 0.005. Este es entre. Menos el costo directo. Menos el costo directo. Ya estaría aquí de forma correcta la fórmula. Ese es cuando es al costo directo. Déjenme bajar un poquito más esta parte. Y aquí en el subtotal sería la misma fórmula, solamente que con el subtotal 3. Fíjense que como recomendación, en las licitaciones, subtotal, en las licitaciones es bien importante ver esta guía o forma E5 y cómo se aplica el cargo adicional, porque lo utilizan mucho para descalificar a las empresas, ¿sí? Hay pocas que le ponen atención a estos detalles de cómo se aplica el cargo adicional y es el primer error que cometen. No aplican correctamente el cargo adicional como te lo indica la forma E5 y te descalifican. Entonces, chequen que sí es una diferencia grande. Ellos se dan cuenta con revisar un solo precio unitario, ya tienen suficiente como para descalificarte enseguida. ¿Sí? Entonces, ahí nada más es tener cuidado. Costo directo, aplicamos costo directo. Aquí que serían 100. Aquí vamos a hacer la operación de 1 menos 0.005. Aquí también serían menos. Bien. Y ya sacamos aquí la operación. Serían 100 entre 0.995. Le voy a poner un paréntesis. Menos. No le voy a poner el dato. Le voy a poner este. ¿Qué hice? Déjenme checar nuevamente la fórmula en la guía. Si es correcto, es costo directo entre 1 menos 0.005.
A ver, chequen la fórmula. Si la apliqué mal o qué pasó. Porque aquí me está dando tan solo 100. Menos 100 me estaría dando 0.5. Y aquí no sé cómo la hice. Apliqué algo mal. Entonces sería este dato menos, ya sé por qué pasó. Porque aquí le puse un, ok. Entonces aquí nada más cambio que puse aquí al costo directo. Chequen que no es exactamente el 0.50. Este es lo que les comentaba yo. Si yo aquí aplico el 0.50, me da 0.50 exactamente. Si yo cierro aquí, aparentemente da lo mismo, pero no. ¿Sí? Si hay una pequeña diferencia. Y esto al multiplicarlo por una cantidad, pues ya me da algo, por lo menos unos pesos de diferencia. Ahora veamos al aplicarlo con el subtotal 3. Si lo aplicamos aquí, aquí voy a vincular el subtotal 3, que son 127.74. Aquí es lo mismo, 1 menos 0,0.5 es 0.995. Es que aquí lo puse como dato, no lo vinculé. Aquí son 727.74. Entonces, si lo aplicamos, me da 0.64. Cheque. En apariencia nos da exactamente lo mismo. Pero vean, este es 0.639, que es 64.19. Entonces sí hay una pequeña diferencia. Sí, aquí porque son 100 pesos, pero hagámoslo sobre 1000. ¿Sí? Si yo lo hago sobre 1000, y aquí no me está dando los 5 exactos, me está dando 503. Aquí me está dando 641. Si yo cierro a 2 cifras, y también aquí cierro a 2 cifras, ya no nos está dando exactamente lo mismo en apariencia. Y si yo aún un precio unitario vale más de 1000 pesos, que la mayor parte de los precios valen más de 1000 pesos. Vamos a ver uno que valga 25,000. Y aquí solo son 63 centavos. Aquí ya es más de 63 centavos. ¿Sí? Entonces, es como les indiquen aplicar los cargos adicionales, con fórmula o sin fórmula. ¿Cómo lo aplicamos aquí? ¿Cómo lo proponemos? Propongan. Con fórmula. Vamos a aplicarlo con fórmula al costo directo o al subtotal 3. O lo aplicamos como nos lo dice la guía. La guía, si nos basamos en la guía me dice que con fórmula al costo directo, según la guía indicativa, que es la forma E5. ¿Sí?
Según la guía, me dice que es con fórmula al costo directo. Entonces, así la vamos a aplicar. Siempre se tienen que buscar esta guía en sus concursos para ver cómo se aplican los, todos los porcentajes y en específico los cargos adicionales, porque siempre la plantilla regularmente es igual. ¿Sí? La única que varía es sobre los cargos adicionales. Entonces lo vamos a aplicar con fórmula. Oiga, Miss, ¿podrá activar tantito, bueno, digo, aumentarle las cifras al costo directo con fórmula ¿Sí? al resultado? Es que a mí me da 0.5025. ¿Cuánto le aumento? Ah, no, pero ya le cambió, ahora le puso 30,000. Por eso te digo cuánto le pongo. Ah, no, yo digo al último, al resultado de los cargos Ah, adicionales. aquí. Ajá, unas 2 cifras más. Ah, vale, vale. Entonces estoy bien, vaca. Sí. En un inicio les había yo comentado que da .5251. Yo en Opus, ¿cómo lo hago? Pues hago esto. Si me dicen con fórmula al costo directo, aquí, para no aplicar fórmula porque es complicado aquí en la plantilla de Opus, ponerle una fórmula. ¿Sí? Yo nada más le pongo aquí costo directo, o si es al subtotal, le pongo aquí subtotal. Pero si es al costo directo, ¿sí? Aquí, en lugar de ponerle una fórmula que no se puede, le pongo todas las cifras que yo puedo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que suelo hacer. En Excel, pues sí puedo configurar aquí la fórmula. Entonces, sería el costo directo con fórmula. Entonces, si yo hago esto, copiar, solo la fórmula. Ahí sí se la puedo aplicar. Ahí está. Si yo abro, si ya no es el .50, es el .50251. Si yo ya aquí le pongo un costo más alto, ¿eh? Ya está. Ya está con fórmula al costo directo. Así es como se configura el pie de precio unitario. A todo esto le llamamos sobrecosto. ¿Cómo sacamos el precio unitario? Y al final sumamos el subtotal 3 más los cargos adicionales y nos da el precio unitario. Si checan cuánto nos dio de más, son 28 pesos con 24 centavos. Ustedes pueden decir, pues es muy poco, pues en realidad no. 28 pesos con 24 centavos multiplicado por 1000 metros cúbicos ya no es tan poquito, ¿verdad? Entonces, y en cada precio es lo mismo en los cargos adicionales. A veces creemos que es poco, pero no es tan poquito. Veamos en Opus. Aquí hay una forma de poder ver cuánto tenemos de cada uno. O con el costo directo de la obra. Es muy sencillo ver. El costo del directo de la obra es de 511,000. Bueno, es que esta obra ya está, el Opus
como ya tiene unos años, no está actualizado. Entonces, por eso está en ese monto. Pero sabemos que ahora, pues, la construcción de una casa, pues, ya no nos da en esa cantidad. Y es en una cantidad mayor. Si lo hacemos sobre el costo directo de la obra, ¿sí? Nos está dando 655,984 pesos. Entonces, ahí chequen cuánto es de más. Ahí los cargos adicionales son 2,570. Permítanme, déjenme conectarme. Ya está. Entonces, sobre todo, ya una vez configurado en Excel, no le cambies y ya al tenerlo bien configurado, pues te va a hacer los cálculos. ¿Cómo sacar el factor de sobrecosto? O cómo saber cuál es el sobrecosto. Yo ya dije que son 28 pesos con 24 centavos, porque es fácil hacer la operación así, pero en el monto anterior no era tan fácil, ¿verdad? Aquí saber cuánto es más, cuánto más, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para saber el factor de sobrecosto? El factor de sobrecosto se calcula precio unitario entre, o precio de venta entre el costo directo. Y el factor de sobrecosto aquí nos estaría dando precio unitario entre costo directo 1.28242873. Este es el factor de sobrecosto. ¿Y cómo saber el sobrecosto? Lo pasamos a porcentaje. Aquí nos estaría dando el 28.24%. Tenemos el 28.24%. Ahora veamos en los apuntes. A ver, permítanme. Aquí tenemos el factor de sobrecosto que vimos en un inicio, en generalidades, que nos decía que un porcentaje bajo es del 14 al 19 en el de sobrecosto. Un medio es del 20 al 25 y un alto es del 26 al 30. ¿Sí? Entonces, hay que contemplar dentro de qué porcentaje caemos. ¿Qué porcentaje teníamos? 28.24. 28.24. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Alto. Sí, estamos en un porcentaje alto. Sí, que como límite en muchas dependencias nos ponen el 28. ¿Sí? Como límite. Pero ellos aplican en sus presupuestos bases, aplican siempre el 30%. Las dependencias hacen sus presupuestos, va a decir, mi costo directo de mi obra son 100 pesos. Y ellos le aplican el 5% de sobrecosto. ¿Sí? Y después dicen, le aumento un porcentaje o un monto para el pago de supervisión de esta dependencia. Los cargos adicionales son para la CEFUP,
la Secretaría de Función Pública, ¿sí? Pero para esta dependencia le aplican otro monto. Y ya así, pues ya vamos a suponer que lleguen a tener hasta 200 pesos para esa obra, ¿sí? O sea, no cobran ellos de los cargos adicionales. De los cargos adicionales cobra la segunda supervisión, que es la Secretaría de la Función Pública. Ya les había yo comentado que hay una primera supervisión, que son las dependencias. En la administración vemos esto. La segunda supervisión es la CFUP, Secretaría de Función Pública, o SFP. ¿Sí? SFP, Secretaría de Función Pública. Y existe todavía una tercera supervisión. Tercera supervisión. No tienen todas las obras, pero es una empresa privada. Esta como tiene sus recursos, así como les digo, si ellos dicen la obra cuesta 100 pesos a costo directo, le pongo un sobrecosto del 30, entonces por eso nosotros nos permiten que pongamos el 28. Después ellos aplican un monto de su pago de supervisión y ya dan un monto total. De ahí cobran ellos, le adicionan al presupuesto base de la obra. Ellos cobran de los cargos adicionales. Ellos cobran del presupuesto de la obra. Ellos de los cargos adicionales y ellos hacen un concurso. ¿Sí? Y los contratan para hacer tercera supervisión. Entonces todos obtienen un pago de diferentes lugares. Y ellos nos dan como límite, pues, este 28%. Si quisiéramos bajarlos, podríamos proponer menos indirectos o menos utilidad, ¿sí? Hay clientes que a mí me dicen, yo necesito que todo este sobrecosto sea del 17%. Entonces, pues tengo que bajar a lo mínimo la utilidad, a lo mínimo el indirecto de oficina central y el de obra. Y algunas veces, pues sí me complico. Porque 17%, pues si ustedes recuerdan, está en un límite bajo. Si hasta el 19% se considera dentro del límite mínimo. Pero lo hacen para ganar las obras. Al bajarte tú más en tu presupuesto, pues tienes más oportunidad de ganar una obra. Sí, aunque después lo recuperan, pues con la obra adicional que existe. También ya les había comentado que muchas veces los catálogos y los proyectos pues no se hacen de la forma correcta. Hay errores, omisiones, y cuando tú llegas a la obra, pues ves que no existen los tipos de suelo que te indicaron y hay que hacer obra adicional. O se les olvidaron, o se les pasaron, o por error no metieron algunos conceptos y se genera la obra adicional. Y pues de ahí es donde ellos se recuperan. ¿Sí? Al bajarse tanto en tu sobrecosto. Eso sucedía mucho antes. Se bajaban hasta un 50% del presupuesto. Si la obra costaba 10 millones, hay quien llegaba con 5. Si el presupuesto base era de 10, llegaban con 5 a concursar. Y pues algunas empresas para las que yo trabajaba, haciéndoles concurso, pues llegaban con 9 millones, se bajaban un poco. Y pues no entraban en competencia. ¿Por qué? Porque ¿quién se bajaba? Hasta 5 millones. ¿Sí? Entonces, pero no salían esas empresas. Entonces, ahora la ley pues se ha modificado y dice que los que estén dentro del 10% arriba o abajo del presupuesto base, pues son los que entran en concurso. Sí, ya no te puedes bajar pues a la mitad del presupuesto base. Entonces hay quienes me piden, como conclusión, hay quienes me piden pues porcentajes bajos de sobrecosto, y hay clientes que me piden el 30%, en algunas dependencias sí te permiten el 30%, y se bajan 100 pesos del presupuesto base, 100 pesos, o sea, no se baja nada, 100 pesos.
Un cliente me llegó así, el presupuesto bases de tanto, solamente bájate 100 pesos. Bueno, pues es lo que ellos piden, pues tú lo haces. ¿Sí? Entonces, casi con el 30% de sobrecosto. Entonces, esto nos sirve para saber qué tan alto está tu sobrecosto, ¿sí? O qué tan bajo está tu sobrecosto. Chequen, si yo sumo de esta forma 4 más 12, 16, 26, 26.61, pues no coincide con este porcentaje, ¿sí? Porque no sumamos de esta forma, sino lo vamos haciendo en forma escalonada. ¿Tienen alguna pregunta sobre el pie de precio unitario? Entonces, bueno, rápido. Entonces, por ejemplo, el sobrecosto, cuando me pidan uno del 17 más o menos, eh, tengo que bajar ya sea al indirecto de obra o al financiamiento, cualquiera de esos, ¿verdad? El financiamiento no, ni los cargos. ¿Por qué en esos no? Porque el financiamiento te va a dar un dato de acuerdo al cálculo, no es como que yo propongo menos, no. Este se hace sobre cálculo y es lo que te dé. Bueno, ahorita vemos el financiamiento para que veas que no es como yo quiero este porcentaje, no, es lo que te dé. Aquí sí los puedo proponer más bajos. Por ejemplo, el mínimo aquí es de 2 y aquí el mínimo creo que es de 9, algo así. Yo quisiera aquí un porcentaje más bajo. Aquí pondría yo un 7, es el mínimo. ¿Sí? Entonces pudiera yo ir poniendo menos. A ver, déjenme ver en los apuntes cuál es el menor. De indirecto de operación son 2, de indirecto de obra son 5 y utilidad son 7. 2, 5, 7. Entonces aquí sería 5 y 7. Sí, aquí ya llegó a un 15 y se puede. Aquí llego a un 15%. Entonces sí se puede bajar al mínimo. Sí, el presupuesto que he hecho con menor porcentaje o factor de sobrecosto es de 17%. Pero sí es muy bajo, chequen, es muy poco. Si calculáramos de 2 o 5% en indirectos, pues con 11% o 12%, la clase anterior estábamos batallando, porque pudiéramos dejar todavía uno más alto, ¿sí? Porque no podríamos absorber todo el gasto. Entonces, aquí ustedes lo pueden variar de acuerdo al porcentaje pues, que el cliente les pida o que ustedes opten, pero siempre y cuando pues, no sea mayor al 30%. ¿Sí? Ahí ese sí es un límite, el 30%, no puedes tener más. Inmediatamente descalificas si tienes más del 30%. Entonces, es lo que vas aprendiendo cuando haces costos. ¿Sí? Las dependencias, todo esto te lo van pues explicando. Cuando concursas o cuando trabajas ahí, yo en este caso trabajé pues ahí en gobierno. Entonces, y para empresas particulares. Entonces, todo esto pues lo vas aprendiendo poco a poco. Pero pues no hay como que te lo explique alguien. Esto sería todo sobre el pie de precio unitario. Ahora nos iríamos sobre el financiamiento para que chequen por qué no puedo modificar o proponer mi propio financiamiento. Sí, aquí. Ahora, ¿ya checaron la cascada cómo se va haciendo? ¿Cómo se calcula el financiamiento? Si se acuerdan la fórmula o la definición decía, tengo que restar los ingresos menos los egresos y todo esto lo voy a multiplicar por un porcentaje de interés o una tasa de interés.
¿Sí o no? ¿Cómo hacen los bancos? Los bancos te prestan y te aplican una tasa de interés. Entonces nosotros al calcular ingresos menos egresos, pues lo que estamos calculando es cuánto le estamos prestando a la dependencia y le aplicamos esa tasa de interés y es lo que nos van a pagar de financiamiento. Por eso es que yo no puedo proponer aquí un porcentaje diferente. ¿Por qué? Porque ya está calculado. Ahora lo vamos a calcular aquí. ¿Qué es un ingreso y qué es un egreso en la obra? ¿Cuál de todos estos datos del sobrecosto son ingresos y cuáles son egresos? Es bien importante definir primero eso, El para ingreso yo aprender. lo tomaría como subtotal 1 y 2 y 3, ¿no? Y egresos serían mis cargos adicionales o mi financiamiento. Bueno, yo sí lo veo. A ver, yo en mis ingresos, primero egresos, ¿qué tal si definimos los egresos? Los egresos son los gastos que tú haces en la obra. ¿Qué gastos vas a realizar en obra? ¿Qué gastos? Pues yo voy a aplicar el costo directo como gasto. ¿Por qué? Porque voy a comprar materiales, voy a contratar mano de obra, voy a rentar maquinaria o usar la mía, ¿verdad? Pero pues obviamente tengo que pagar. Entonces, yo definiría como egreso, déjenme insertar aquí un cuadro. Ahí está. Por lo menos los indirectos para mí serían egresos. Egresos son gastos. Los indirectos y la utilidad. Perdón, el costo directo. El costo directo es la suma de materiales, mano de obra y equipo. Y los indirectos también son gastos que hacer, porque tengo que llevar mi maquinaria o fletear mi maquinaria, tengo que poner mi campamento, construir caminos de acceso, bueno, una cantidad de trabajos que tengo que hacer, ¿sí? Al llegar a la obra. Tengo que llevar mis plantas, tengo que llevar, bueno, una infinidad de muebles, cosas que tengo que llevar a la obra. Esos son gastos. Algo más que pudiera ser un gasto. ¿El financiamiento es un gasto? ¿O un ingreso? Es un ingreso, ¿no? Porque voy a cobrarles un porcentaje. Entonces, ese sería un ingreso. ¿Qué otro sería un ingreso? ¿La utilidad sería un ingreso? Sí. ¿Por qué la utilidad sería un ingreso? Es mi ganancia. Entonces sería un ingreso. No tendría yo que gastar, porque eso es algo para mí como empresa. El cargo adicional, pregunto, ¿es un ingreso o un egreso? ¿Quién opina? Me voy a ir en medio porque siempre pregunto a los del inicio. Salvador Esparza. Salvador Esparza, cargos adicionales, ¿es un ingreso o un egreso? Sería un egreso. No, ni un ingreso ni un egreso. Esto ni siquiera es para nosotros. ¿Sí se acuerdan qué son los cargos adicionales? Para los pagos de la supervisión. Sí, es algo que ni siquiera vamos a cobrar nosotros en ningún momento. Ni siquiera tener en nuestras manos.
¿sí? Porque se lo van a pagar directamente a la Secretaría de la Función Pública para su supervisión. Entonces, algo que nosotros ni vamos a ver. O sea, hace que no es ni un gasto ni un ingreso. Si eso lo van a aplicar al presupuesto, pero jamás lo vamos a tocar. Entonces, no forma ni parte de los ingresos ni los egresos. Ahora ya, bien, definimos qué es un egreso y qué es un ingreso. Egresos son el costo directo, que es materiales, mano de obra y equipo, y los indirectos de oficina central y de obra. Los ingresos son el financiamiento y la utilidad, y esto es lo que vamos a ver en el financiamiento. Les comentaba al inicio que estos datos ya los debo de tener, estos no se calculan, estos se obtienen de su programa de suministros, el programa de obra, al igual que el monto total de la obra. Esto nos está significando el monto total de la obra, ¿sí? Aquí voy a checar los montos de la obra porque me está dando un monto menor. Vamos a ver. En mi programa hay que checar todos estos datos.